Buenos días, mi nombre es David Rollero, hoy es martes 25 de agosto y siendo las 10:34 horas les doy la bienvenida desde La Boulaye, Córdoba, Argentina. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Materia orgánica del suelo en sistemas bajo siembra directa. Lo que aprendimos, cuáles fueron los avances y lo que esperamos para el futuro. Esta charla forma parte del ciclo de charlas denominada Simposio del Suelo Gabriel Garnero, dentro del 28º Congreso APRESID Siempre Vivo, Siempre Verde. El simposio incluye 6 charlas plenarias durante todo el día, con énfasis en la importancia del suelo en el ecosistema y en experiencias de manejo y uso del suelo para mantener su salud, poniendo especial énfasis, al igual que el lema del Congreso, Siempre Vivo, Siempre Verde, en la importancia de la actividad biológica del suelo como motor de la sustentabilidad. A lo largo de la presentación, que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación, les pasaré alguna de ellas al orador en base a la cantidad recibida y tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizarlas todas y les recomendamos hacerla en el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderse de nada. A continuación, voy a presentar brevemente a Joao Carlos Moraes Sá para dar inicio a la presentación. Joao es magíster en agronomía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, doctorado en ciencias del suelo en São Paulo State University y de Ohio University en el 2001. Postdoctorado en el Centro de Manejo y Secuestro de Carbono de Columbus, Universidad Estatal de Ohio. Desde el 2017 es presidente del Comité Científico de la Federación Brasileña de Siembra Directa. También es investigador y profesor titular en la Universidad Estatal de Ponta Grossa, Brasil. Y como nos comentaba cuando estábamos preparándonos para esta charla, es un asiduo concurrente y nos engalana con su presencia ya en varios congresos de APRESID. Así que, señor director, lo dejamos con Joao. Buenos días a todos. Es un enorme placer estar aquí para compartir todos estos conocimientos con usted. En primer lugar, me gustaría profundamente agradecer a APRESID y la comisión organizadora por esta oportunidad. En especial a su amigo y casi un hermano, César Belloso, que me llamó al teléfono para hacer la invitación final. Y es una persona que estuvimos juntos desde la primera edición en 1992 en Vila Giardino y hasta hoy con la primera edición en el formato digital. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, el tema que vamos a trabajar hoy es la materia orgánica bajo siembra directa. Lo que aprendimos, cuáles fueron los avances y lo que esperamos para el futuro. Esto fue un resumen de 25 años de investigación continua sobre el tema. Muchas cosas se ocurrieron, muchas cosas, novedad, muchas cosas aprendimos. Entonces, voy a intentar hacer un resumen destacando los puntos más impactantes. Bueno, para comprender este contexto, tenemos que tener una inspiración. Esta inspiración, para mí, fue la madre naturaleza. ¿Por qué? Porque todo lo que se pasa allá tiene estrecha relación con todo lo que hicimos.
Entonces tenemos una primera pregunta. ¿Cuáles son las lecciones que nos enseña la madre naturaleza sobre suelos? ¿Qué aprendimos? Bueno, punto número 1. En cualquier tipo de bosque tenemos el suelo permanentemente cubierto todo el año. Entonces, este es un punto importantísimo. Número 2. En los bosques tenemos una gran diversidad, que esta diversidad con el tiempo va promoviendo una estructura original del suelo que proporciona flujos continuos de carbono, aire, agua y nutrientes que van haciendo las interacciones con los aspectos o atributos químicos, físicos y biológicos. Avanzando un poco más, podemos comprender que en suelos sin perturbación antropogénica, la estratificación de la materia orgánica y nutrientes ocurre con la profundidad del suelo. O sea, cuando vamos bajando, es un proceso natural regido por el aporte continuo de carbono de plantas y animales que va haciendo el enriquecimiento de la capa superficial y bajando con el tiempo. Y esto crea el flujo que hablamos a poco. Bueno, ¿qué hicimos cuando comenzamos a producir alimentos? ¿Qué hicimos? Primero, el desmonte, la deforestación, donde quitamos la mejor madera, aprovechamos, hicimos la quema. Con eso tuvimos emisiones de todo el contenido de carbono de la vegetación que se quedó. Después partimos para nivelamiento del suelo, para labranza intensiva, que nuevamente hicimos emisiones. Y con esto empezamos nuestra agricultura. ¿Y cuáles fueron los impactos de todo esto en la materia orgánica del suelo? Bueno, primero tenemos que comprender cómo que la ruptura del macroagregado y la exposición de los agentes cimentantes sufrieron un ataque de los microorganismos. Mira, cuando rompimos el suelo, van siendo atacados por los microorganismos que van consumiendo los componentes más importantes, la materia orgánica particulada, el humo, hifa de hongos, que con más intensa labranza se dispersan estas partículas, estas microestructuras, y en ese momento empiezan restricciones físicas. O sea, va a haber un incremento en la densidad del suelo, va a haber una reducción de la infiltración de la agua y por consecuencia empieza la compactación. Entonces, esto hicimos para comenzar a producir alimentos. Bueno, la consecuencia, el colapso total de la estructura natural que hacía el control de los flujos de agua, aire, nutrientes, etcétera y tal. Bueno, ¿cuál es la magnitud de estas pérdidas? Primero, tenemos que conocer de dónde sacamos. Este es un estudio de caso en 3 regiones con clima contrastante. Es un trabajo que está siendo hecho ahora con el profesor Lal, basado en 3 sitios. El primero, subtropical de altitud, con un promedio anual de temperatura de 18,5, una transición, que es Londrina, estado de Paraná, 71 de Arcilla, 21 grados, y la zona tropical con 25,2 el promedio de la temperatura natural, baja altitud y 48% de arcilla. Bueno, primero tenemos que preguntar, ¿cuál es la reserva original de carbono en la vegetación
y en suelo. Bueno, mira, acá tenemos el estoque de carbono, tanto en la vegetación, o sea, la parte aérea y las raíces, y en el suelo. En verde, estoque en la vegetación. En marrón, estoque en suelo. Podemos decir que en una hectárea en la zona de Ponta Grossa tiene 312 toneladas de carbono. Londrina 236 y 225 en Lucas del Río Verde. Entonces, en la agricultura cambiamos estos números. ¿Cómo esto se pasó? Hicimos un balance para cada región. Mira, suelo bajo monte tenía 54,3 toneladas. Con el desmonte perdimos todo este carbono, casi todo, por muchos años, por la conversión de la vegetación y después por una labranza continua de 29 años continua. Bueno, todavía la pérdida en esta situación parece pequeña, menos 8,4, pero nos vamos a entender por qué que esto ocurre. Después, para la zona de Londrina, suelos que tienen una fertilidad natural muy alta, son lo que nosotros llamamos suelos con la saturación de las bases natural arriba de 50%, pH cerca de 6, sin restricción para alumino. Bueno, en este tuvimos un rato solo. En este tuvimos 95,5% toneladas de carbono, perdimos con el desmonte este carbono y después con la labranza continua tuvimos una pérdida de 47 que se sumó 143 toneladas de carbono perdida. Y por fin, en la zona tropical, tuvimos los 95,6 en el monte, perdimos estos 95 y después con 10 años de labranza continua, perdimos 27 toneladas, que se sumó a el total de 122,7. Bueno, ¿cómo fueron estas pérdidas? Entonces, Ponta Grossa, Londrina y Lucas del Río Verde. Tivemos el suelo, la suma, suelo más vegetación, y ahora estoy poniendo un otro indicador, el equivalente rastrojo, equivalente paja más raíces. O sea, perdimos 190, 609, 528 toneladas de equivalente rastrojo en los años de trabajo en cada sitio evaluado. Bueno, ¿qué pasó en la zona subtropical de altitud con suelos arcillosos? Las principales pérdidas fueron la capa superficial 0,20. Todavía ocurrió un aumento con la profundidad. ¿Qué se pasó? Compuestos más lábiles que tienen una movimentación en el perfil, se ocurrió una migración. ¿Por qué? Temperatura más blanda y con una distribución de lluvia más apropiada. Siguiendo, en Londrina tuvimos, por ser un suelo con alta fertilidad natural, perdimos 47 toneladas y la tendencia fue la misma. Todavía podemos mirar que hay pérdidas en profundidad. Esto quedó más claro en la zona tropical. Esta zona tropical tuve
54% de pérdida en la camada superficial y 45% en la camada subsuperficial. ¿Por qué esto ocurrió? Bueno, la primera discusión está asociada con la distribución de lluvias. Azul y verde son las épocas de lluvia y rojo las épocas de seca. O sea, si no tenemos cobertura haciendo una puente verde o una puente con rastrojo, ¿qué se pasa en este periodo? En el perfil tenemos la agua almacenada durante la temporada de lluvia va se evaporando. En este momento estimula descomposición y por el movimiento de capilaridad va promoviendo un deslocamiento del compuesto muy labile o compuestos orgánicos que pueden volatilizarse. Y con esto las pérdidas ocurren durante el periodo de seca. Entonces es muchísimo importante. Y la falta de cobertura va a acelerar este proceso de pérdida. Por tanto, cuando no tenemos aquel primer punto de la naturaleza, suelo permanentemente cubierto, vamos a tener siempre pérdida. Bueno, hablamos del carbono total. Ahora vamos a hablar un poco de las fracciones, porque son las fracciones que sufren cambios más acentuados, más abruptos. Entonces, dividimos en 3 grandes grupos las fracciones de la materia orgánica. El carbono particulado, que tiene tamaño entre 0.053 hasta 2 milímetros, son compuestos que tienen mucha labilidad, están asociados con la macroagregación. El carbono asociado a los minerales son de tamaño menor que 0.053 milímetros, de mayor estabilidad, asociados a la fracción de arcilla. Y por fin, el carbono asociado a los minerales, pero recalcitrante, muy pequeño, muy estable, y que forman los complejos arcilla-humus. Bueno, si miramos acá, este es el carbono total del suelo y la distribución de las fracciones. Podemos mirar que cuando salimos de una zona más subtropical y vamos a la zona tropical, vamos a tener un equilibrio en la cantidad de las fracciones. Esto muy estimulado por el proceso de la actividad biológica que gira con más intensidad los cambios, las transformaciones de compuestos orgánicos. Entonces tenemos de 130 toneladas, 44 toneladas de carbono particulado, más fácilmente oxidable. Vamos ahora a comprender estos cambios de ese 9% que significa 19 toneladas, 7.4 del carbono total, 10,7, 34. Estas son las pérdidas. ¿Y cómo fueron las pérdidas en el perfil? Una tendencia muy similar. Por ejemplo, Ponta Grossa, zona más fría. Entonces, ¿cuál es la primera impresión que nosotros tenemos que entender y comprender para establecer estrategias de manejo? Bueno, son los compuestos más lábiles que tienen un impacto mayor en la primera fase de las conversiones de carbono de los rastrojos para carbono del suelo. Entonces, esta es una información muy importante. Esto también se fue en la zona de transición, pero en la zona tropical todavía es muy acentuado, no solamente las pérdidas en la superficie, como en la subsuperficie, confirmando
la teoría que fue presentada a poco sobre los procesos de capilaridad, volatilización y la salida de carbono. Bueno, con esto vamos al asociado a los minerales, que tenemos una porcentaje más expresiva y las pérdidas también son distintas, tanto que en Ponta Grossa, la zona de altitud, ocurrió un incremento. Pero ¿dónde ocurrió el incremento de esto? Nuevamente, muy posible de las aplicaciones, porque si tuvimos migración de carbono total para la profundidad más profunda, para más baja, esto se sucedió principalmente con el carbono asociado a los minerales. Entonces, una pérdida de 2,5, pero un incremento en estas otras camadas. La tendencia en la zona de transición más caliente y la zona tropical cambiaron. En la zona de transición, suelo con altísima fertilidad, pérdida, superficie y camada más baja. Y la zona tropical, las pérdidas fueron similares en casi todas las camadas, mostrando que el proceso es hasta la asociación con los minerales sufren cambios muy intensos. Y por fin, el recalcitrante, una situación muy particular. Perdió más en la zona más fría y perdió menos en la zona más caliente. Esto quiere decir que en la zona fría tuvimos una pérdida muy acentuada en la cámara de 0,20. También se expresó la misma tendencia en la zona de transición y la zona tropical con una distribución ocurriendo hasta incremento en la profundidad debido principalmente a tipos de arcilla distintos que tienen más capacidad de juntarse y hacer carbono que se llamamos más duro, más complejo. Bueno, con esto vamos adelante y las consecuencias afectaron la estratificación del suelo, del carbono del suelo. Esto quiere decir que un suelo bajo bosque tiene esta distribución de carbono de la superficie hasta 100 centímetros de profundidad, tiene una estratificación muy acentuada. Bueno, que es la formación de un gradiente de la superficie a la profundidad mayor, y el índice de estratificación es calculado dividiendo las concentraciones de carbono de las capas más superficiales por la más profunda. Es un ejemplo, tenemos 0,5, que tiene 38,3, dividido por 7,1, 5,4. Bueno, como cambiamos para agricultura, desmontamos labranza intensiva, cambiamos todo. La labranza convencional, vegetación nativa, tenemos una disminución muy acentuada de los contenidos de carbono. Bueno, en resumen, en una región subtropical, suelos arcillosos, buena distribución de lluvia, sin periodo seco, las pérdidas de carbono más pronunciadas ocurren en la capa 0,20. Y hay migración de carbono con distintos niveles de complejidad para abajo. Cuanto mayor es la temperatura media anual, o sea, más caliente y asociada a un régimen de lluvia con un periodo seco y sin cobertura, mayores pérdidas ocurren
en profundidad. Cuanto mejor sea la fertilidad y asociada a temperatura alta, régimen de lluvia bueno, sin cobertura, las pérdidas ocurren tanto en la capa superficial como en profundidad. Entonces, estos son ensinamientos muy importantes porque van a nos orientar estrategias de manejo para que nosotros logramos éxito en avances de productividad. Bueno, ahora, ¿qué sucede con los atributos químicos, físicos y biológicos del suelo con la pérdida de materia orgánica? Primero punto. El primer punto es la agregación, la porosidad y la infiltración van a reducir, disminuyen. Hay un incremento en la densidad y la resistencia a penetración y afecta desarrollo de raíces, almacenamiento de agua, absorción de aire, agua y nutrientes. Entonces, cuando tuvimos toda la pérdida de la agente de cimentación, va a ocurrir esto. Los atributos químicos, vamos a disminuir la capacidad de intercambio de cationes, la ciclaje de nutrientes y la complejación de aluminio. Y incrementa el potencial redox, afectando la retención de cationes, la disponibilidad de nutrientes y el poder tampón. Por fin, los atributos biológicos. El punto clave es la disminución de los flujos de carbono y nitrógeno. En consecuencia, por un incremento muy acentuado de la tasa de descomposición y mineralización y nitrificación. Y esto afecta la conversión, almacenamiento y principalmente la protección de carbono en suelo. Y por fin, el flujo de carbono y nitrógeno y la actividad biológica. Entonces, si impactamos negativamente en pérdida de carbono, vamos a desconstruir todo el sistema. Todo el sistema está asociado al carbono. Todos los atributos que van a regular el incremento de la producción o soportar sistemas que van con el tiempo ser más sostenibles, no puede ser afectado por esto. Bueno, ¿cuáles fueron los avances? La primera lección, si cambiamos para siembra directa, ya no existe una capa arable. Para dar paso a una capa enriquecida con residuos de cultivo que cambiará profundamente la materia orgánica. Con el tiempo ocurre una recuperación de la estratificación de nutrientes, carbono nutrientes. Entonces, este fue el grande paso que comprendemos. Esto 1993. Bueno, después invertimos que si hiciéramos adición, aporte con cantidad, calidad y frecuencia, vamos a hacer un cambio. Utilizamos de una técnica del isótopo natural de carbono 13 para identificar en sistemas con C3 y C4 dónde estaba veniendo el carbono. Entonces, acá, la profundidad del suelo, 0,2,5, a la primera camarita. Las fracciones físicas del carbono. Podemos mirar que 100% en la primera camada, la primera capa de la fracción más gruesa, es de carbono que está veniendo
de los rastrojos y raíces. Cuando bajamos por las fracciones, vamos disminuyendo. Es un proceso gradual. Aquí la otra profundidad va a presentar la continuidad. Y hasta 10 centímetros estamos mirando que la contribución de los rastrojos va disminuyendo. Pero esto va a depender de la cantidad, calidad y frecuencia de los aportes. Este es el punto clave. ¿Por qué esto es tan importante para saber? Porque tenemos distintos tipos de suelos, con características y con división de los horizontes. Pero mira, un oxisuelo sin restricciones físicas, un insectisuelo con restricciones físicas. Todavía, cuando monitoreamos el carbono, cuantificamos el carbono en la capa de 0,40, 40 a 100 centímetros, en un sitio bajo bosque, 11 años de siembra directa continua, 20 años de siembra directa continua, miramos que tanto para suelos muy arcillosos y franco-arcillosos, tanto los oxisoles, insectisoles, tenemos un promedio de aproximadamente 55% del carbono está en la capa hasta 40 centímetros y abajo de esto 45. Y con los 11 años, 20 años de siembra directa, no cambió tanto. O sea, varió de 55 a 58. Y tanto la misma tendencia fue para los insectisuelos, donde tenemos una situación muy parecida. La conclusión es, tenemos que nos preocupar y como una estrategia para avance de una agricultura con más carbono, con mayor capacidad de soportar los periodos de sequía y los reveses, invertir en carbono en la subsuperficie. Esto está clarito. Bueno, adelante. Y esto, tenemos que pensar cómo poner carbono, pero conociendo las arcillas. ¿Por qué? Porque la relación de arcilla con carbono es muy estrecha. Mira, en la capa de 0,10, 10,20, 20,40, 40,70 y 70,100. Me gustaría destacar acá el coeficiente de incremento, 0,06. Va bajando, disminuyendo conforme vamos para las capas más profundas. ¿Por qué? Primero, en esta capa tenemos mayor actividad biológica, más aire, más agua y las transformaciones son más intensas. Permiten que las ligaciones sean hechas con una estabilidad mayor en la fase inicial. En las camadas más profundas, mira, 0,02, 3 veces menos, hay menos oxígeno, menos substrato y menos actividad biológica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estimular que las raíces en estas profundidades hay un déficit de carbono muy alto? Podríamos incrementar mucho. Entonces, tenemos que hacer oxigenación. ¿Cómo hacer oxigenación? Por raíces. Tenemos que aportar actividad biológica. ¿Cómo aportar actividad biológica en cámaras de hasta 100 centímetros? Por raíces. Tenemos que hacer
tipos de raíces que tienen compuestos distintos y robustos. ¿Cómo hacer esto? Con raíces. Entonces, la conclusión es, en primer lugar, tenemos que suprimir la oxidación de la camada superficial. ¿Cómo? Este trabajo no, fue muy importante, hecho en 2012, la pérdida de masa seca asociada a la pérdida de cobertura. Mira, trabajamos en un experimento con varios tipos de cultivos de servicios para cobertura. En este caso, avena negra. Arrancamos con casi 5 toneladas por hectárea cuando manejamos, roleamos, hacemos la fumigación y 13 días después, el primer muestreo bajó para 4.552, 94,3,5. Y con el tiempo, durante el desarrollo del cultivo de soja, fue bajando. Hasta 160 días quedó 19%. En este periodo, a los 65 a 75 días, ocurre el florecimiento. Ese es un estadio fundamental porque la demanda de agua para hacer con que los granos puedan llenarse va a ser muchísimo importante. Entonces, el suelo tiene que tener al mínimo 50% de cobertura. Cuanto más, mejor, porque con esto vamos a transformar la agua que sería por evaporación para biomasa. Y la cosecha de soja tenía cerca de 20% de cobertura, aportamos más 3.500 que son los astrojos de la parte aérea de soja. Entonces, con esto vamos cerrando la ventana y no dejando el suelo desnudo. Bueno, para eso tenemos que conocer el balance de carbono. Ayer, profesor Lal, con mucha propiedad, habló sobre una parte de este tema y yo voy a complementar con esta visión. En el balance de carbono para nosotros fue la segunda importantísima lección. ¿Por qué? Cuando las entradas de carbono son menores que la salida por oxidación que va para la atmósfera, tenemos un balance negativo y el suelo se comporta como una fuente de emisión de carbono. Entonces, esto es importantísimo. Segundo, cuando las entradas son mayores que las salidas, tenemos la situación al revés. O sea, el suelo va a comportarse como un sumidero. Entonces, basado en esto, que tenemos que establecer las estrategias de sistemas de producción. Entonces, ¿cuáles fueron los avances adelante? Bueno, otro punto, tercera lección, comprender lo que se llama por sistema siembra directa. Sistema basado en 3 grandes pilares: sin labranza, mantenimiento de la cobertura permanente del suelo y diversidad de la rotación de cultivo, como nos enseñó la madre naturaleza anteriormente. Entonces, adjunto esto, tenemos que también comprender cómo se pasa desde el punto de vista agrícola las fases de evolución de la siembra directa. Este es un trabajo que hicimos en 2004 y separamos en 4 grandes fases: inicial hasta 5, de transición 10 años, consolidación hasta 20 años y la fase de mantenimiento con más de 20 años. Y con esto apuntamos a algunos aspectos importantes: baja acumulación de paja y alta descomposición, restablecimiento de la fauna y de la biomasa microbiana
y una elevada inmovilización de nitrógeno. Y por fin, mayor exigencia de nitrógeno para cultivos como gramíneas. Con el pasar del tiempo vamos teniendo cambios. Y estos cambios son salir de baja acumulación para gran acumulación en la superficie con aumento de carbono y de la capacidad de intercambio, aumento de la fauna, de la biomasa microbiana y una mineralización continua. Y por fin, reducimos la respuesta a nitrógeno. Adelante. Con esto hicimos este gráfico, que el tiempo de adopción de siembra directa, contenido de carbono que va en los primeros 5 años, la inmovilización es mayor que la mineralización. A los 10 se iguala. La fase de consolidación hay periodos iguales y periodos donde la inmovilización es menor. Y la fase de mantenimiento, la inmovilización será siempre menor que la mineralización. El sistema está funcionando. Entonces es fundamental entendermos dónde estamos, qué sistema es, en qué etapa estamos para tentar cambiar las estrategias. Esto es muy importante. Después avanzamos con una pregunta que tenía desde 20 años atrás. ¿Cuál es la cantidad mínima de rastrojos para mantener el equilibrio de carbono y para aumentar el carbono en el suelo? Bueno, hicimos 2 situaciones. En la zona subtropical, donde tenemos un experimento de largo plazo, que fue implantado en 1988, hasta hoy está allá, pero hicimos nuestra evaluación en el año 2002, 3, 4 y 5, cuando tenía 13 a 18 años, casi 18 años. Entonces, secuencia de cultivo, invierno, verano, la producción de granos, invierno, verano, carbono anual, la adición, carbono humificado, la tasa de descomposición, pérdida de carbono, el estoque, secuestro, promedio. Entonces, con labranza convencional, en la secuencia, avena negra, avena blanca, maíz, trigo, soja, avena, soja, con esta productividad, con estas adiciones, el balance negativo. Pero cuando apuntamos con maíz en el sistema, el balance se quedó ligero positivo. Esto es muy importante, porque maíz con esta tasa de descomposición 3.3 es como un volcán. El proceso está en movimiento constante de descomposición. Y la tasa de secuestro es negativa. El contraste de esto, que la siembra directa continua, ¿qué tenemos? Primera cosa, mira, cobertura permanente, más diversidad, cantidad, calidad y frecuencia de aporte. Reducimos la tasa de descomposición de 3,3 para 1%. Y en todas las secuencias tuvimos balances positivos. Pero el palanque, el soporte principal de ese sistema es cultivo de maíz que está haciendo una compensación, mira, una compensación de carbono secuestrado o de carbono humificado. Mira, 88.293, 1,1 tonelada. Entonces, maíz hace la compensación. Entonces, la tasa de secuestro fue 0,8.
que esto significa? Primero, soja después de maíz produce otros 500 a 1.500 kilos de grano por hectárea. Es bueno, buenísimo. Y ustedes pueden mirar, 3.09, la primera soja, 2002, después de maíz, 3.57, 3.88, 3.21, 3.77, 4.56. Entonces, esto es las compensaciones que las distintas plantas tienen en el sistema. Adelante. Con esto, ¿qué podemos decir? Que tuvimos una tasa de secuestro de 1.62 para cambiar de labranza convencional y tenemos un 0.8 de incremento que proporcionó un aumento de carbono en el suelo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, vamos a trabajar en esta tablita. Sistema de manejo, balance de carbono, equivalente rastrojo. Labranza convencional, labranza siembra directa continua. Los dos coeficientes y para el equilibrio, o sea, para atingir el estado de neutralidad, necesitamos 16 toneladas para convencional. Aportamos 10,45, un negativo de 5,6. Siembra directa continua, necesitamos casi 7. Aportamos 13, un excedente de 6. O sea, si queremos un sistema más estable, tenemos que aportar al mínimo 25 a 50% do que la cantidad necesaria para el balance cero. Entonces, recomendamos para la zona subtropical 10 a 12 toneladas de rastrojo por año, haciendo la compensación con lo que tenemos del ciclo de rotación, 1, 2, 4 años. La zona tropical, completamente diferente, distinta. Mira, este es un trabajo que hicimos en 2015. El eje X representa el equilibrio de la neutralidad. O sea, cuando estas líneas cruzan el eje X, es el momento del punto cero. O sea, cantidad mínima para el balance cero. Y que esto representa 5,3 hasta 6 toneladas de carbono, el equivalente a rastrojo, casi 12 a 13,3 toneladas por hectárea para mantener el balance cero. Si queremos lograr éxito y mayor sostenibilidad, tenemos que trabajar en esta franja, donde el balance va a ser positivo. Y para tanto, tenemos que aportar cerca de 17 a 19 toneladas. Entonces, pensando, refletiendo en lo que estamos haciendo en el campo, si estamos trabajando con estos niveles de aporte, estamos con una tendencia de éxito. O sea, los sistemas están funcionando con menor riesgo para los problemas climáticos, en especial periodo de seca o, al revés, exceso de la humedad. Entonces, es fundamental sabermos cuánto necesitamos. Bueno, avanzando, y en resumen, para cerrar esta parte, en una región subtropical de suelo argiloso con lluvias regulares sin periodo seco, 8 a 10 para mantener el balance cero. Y para acumular carbono y avanzarmos en un sistema más resiliente, 12 a 14 toneladas para la región, 12 a 14 toneladas. Para la región tropical,
12 a 14 toneladas para el balance cero y 17 a 19 para avanzarmos con el acúmulo de carbono. O sea, la estrategia para tener éxito y lograr un sistema productivo sostenible debe pensar en las inversiones, en invertir en las inversiones de carbono basado en 3 pilares. Cantidad, o sea, toneladas por hectárea. Calidad, tipos, gramínea, leguminosa o mezcla, que van a aportar carbono distintos, compuestos distintos que van a promover un mayor incremento. Y por fin la frecuencia. Si hacemos una vez por año, 2 veces, 3 veces por año. O con cultivos intercalares. ¿Qué esperamos para el futuro? Si miramos, sabemos cómo perdió. ¿De qué forma perdimos? ¿Cuál la cantidad mínima que necesitamos? Ahora, establecer estrategias. Entonces, como el sistema que estábamos trabajando fue suficiente, entonces Ponta Grossa recuperó 17,1 toneladas. Mira, todo lo que fue acá mostrado, presentado en otra diapositiva. Esto, una tasa de 0,59 toneladas por hectárea. Bueno, para este caso, 100% del carbono del suelo perdido fue recuperado. Pero acá hay la mensaje importantísima. No tenemos que nos preocupar solamente con la recuperación del carbono perdido por una acción antropogénica de producción de alimentos del suelo. Carbono perdido del suelo. Tenemos que pensar en el contexto, como nos dice el profesor Lal. Es un problema que va en distintos niveles. En esto está el bosque, el capital natural. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar para arreglarmos esto? Entonces, en esta situación tenemos 77 años para recuperar el carbono. ¿Es bueno o es malo? Bueno, es una reflexión que vamos a hacer en el fin. La zona de transición, perdimos mucho más carbono, recuperamos 19. La tasa fue 0,83. Suficiente para 40% del carbono en el suelo, solamente 16 de la vegetación, y necesita 150 años, prácticamente 150 años. Entonces, estas respuestas están nos mostrando ahora o cuánto lejos o cuánto más próximo, más cercano podemos tener si invertimos en una agricultura con sistema de producción de intensidad de aporte. Y por fin la zona tropical, tenemos una recuperación que fue equivalente a 6 años para la recuperación del carbono del suelo, una tasa de 1,76 porque tenemos gramínea, carbono 4, leguminosas mezclando y necesitamos 70 años. Entonces, el desafío hoy es cuáles son las estrategias para, primero, incrementarmos la tasa de secuestro, aumentarmos la eficiencia del secuestro y, por fin, para reducir el tiempo de recuperación. Entonces, el desafío es aumentar la eficiencia en el secuestro en las capas más profundas. Siempre hablamos en las capas de 0,20, 0,40. No, tenemos que bajar más esto. Y acá hay un trabajo, una tesis de doctorado de un estudiante, donde durante 30 meses hicimos un trabajo de incubación con muestras no
sin perturbación y aportamos 18, 36 y 72 toneladas de carbono en 30 meses. Entonces, para mirar, Ponta Grossa, camada 020, 040, 40, 100. La primera lección, bueno, cuanto más carbono aportamos, la eficiencia bajó. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos estamos convirtiendo en la misma o más do que esto acá? Primero punto que tenemos que trabajar, cómo hacer las mezclas para tener al mismo tiempo actividad biológica, protección de carbono por las arcillas y estabilidad de este carbono. O que está se pasando es que hay una pérdida muy fuerte debido a elevada relación CN de este astrólogo. Y otro punto contrastante, abajo, mira la eficiencia, solamente 9, que no cambió, pero no fue abrupto. 9, 14, 13% de eficiencia de acumulación. ¿Por qué? Porque las camadas más profundas, en este caso, tienen escasez de nutrientes, en especial calcio, magnesio y fósforo, y una acidez pronunciada con presencia de aluminio. Y la zona tropical, el choque. 24 a 13% de eficiencia de conversión de carbono. O sea, vamos a aportar más, pero no estamos sabiendo cómo aportar. Por eso ahora entra la discusión de las mezclas, los mix, la presencia de gramínea y leguminosa. Este balance va a ser muchísimo importante, porque uno va a dar un carbono robusto y otro va a dar un carbono que tiene nitrógeno junto para estabilizar el proceso y proteger el sistema. Bueno, ¿cómo hacer esto? Mira, los perfiles, la profundidad. Tenemos que tener carbono no solamente en esta capa, sí, aquí. ¿Cómo? Con cultivos de servicio que tienen raíces robustas, agresivas, profundas y que sean tolerantes tanto a la escasez de nutrientes cuanto tolerancia a acidez. Bueno, un mijo, un sorgo forrajero, una braquiaria. Entonces con esto cambiamos, porque vamos a aportar mucho carbono en la capa hasta 50 centímetros. Todavía vamos a aportar carbono en profundidad. Ahora vamos a cambiar aquellos puntos de la eficiencia de acumulación, porque estamos junto con las raíces trayendo actividad biológica, exudación, todo el complejo asociado al ciclaje de los procesos que envuelven carbono. Bueno, ¿cómo construir un nuevo estado de agregación y recuperar la funcionalidad del suelo? Arrancamos con el bosque. Mira, el bosque en equilibrio, todo perfecto, bien. Con la macroagregación, todos los flujos. Cambiamos, convertimos para agricultura. Colapsamos la estructura se colapsó. ¿Cómo reorganizar? La palabra mágica, diversificación. ¿Por qué? Porque cultivos como este, mezclado con soja, el mijo, maíz, pigopí, las braquiarias, en fin, una gran cantidad de tipos de cultivo con distintos tipos de raíces que van a hacer una nueva cimentación.
Y esta cimentación va a ocurrir con distintos tipos de compuestos que provienen de la exudación y la descomposición, tanto de la parte aérea, de la paja, como de las raíces. Conclusiones. Es un resumen de las reflexiones. Me perdonan por dejar tantas cosas que no fueron citadas, pero para mí el punto clave es: no necesitamos talar un árbol sequer para aumentar o duplicar la producción de grano. ¿Qué es esto? Tenemos conocimiento, tecnología y estrategias para hacer una inversión, una recuperación de sitios degradados, suelos degradados, con un manejo bajo siembra directa, como hablamos, podemos recuperar y tener un otro nivel de agricultura. Producir más con menos. Ayer, Dr. Lau habló sobre esto. Y nuestra concepción es decir, reducir pérdida, cubrir el suelo. Reciclar más, diversidad. Y aumentar la eficiencia de todo lo que lo utiliza. Fertilizantes, agua de riego, insumos en general. Entonces, si aumentamos la eficiencia, vamos a producir más con menos. Cerrar las ventanas entre la época de lluvia y la época seca, con puentes verdes, con cultivos de servicio o con paja para evitar las pérdidas de carbono y agua. Practique la rotación de raíces. Rotación de raíces para crear bioporos, una nueva estructura, cimentación, agregación, flujos. Y por fin, la intensificación de la agricultura de conservación se basa en suministro de carbono siguiendo 3 pilares: cantidad, calidad y frecuencia de la adición de paja y raíces. Me gustaría cerrar esta presentación agradeciendo a todos los que contribuyeron para esto, al equipo de laboratorio, que fueron muchos estudiantes que trabajaron en todos estos años, y a nuestro maestro, el profesor Lau, que tenemos una parcería de más de 20 años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Joao. Muy amplia, muy virtuosa la presentación que ha realizado. Vamos a proceder a hacerles algunas de las preguntas que hemos recibido. La primera que recibimos decía si las pérdidas de carbono en la materia orgánica dependen más de la temperatura, suelos más frío o caliente, o de la textura, el porcentaje de arcilla. Muchísimo importante esta pregunta. Es una sinergia y es difícil hasta el momento aislamos los dos efectos. La temperatura, cuanto más baja, más fría, tiene el efecto de conservación. Baja reduce las actividades, o sea, los ciclos, la intensidad de transformación. Pero como tenemos en esta zona
picos de temperatura más alta y periodos de temperatura más baja, hay siempre un efecto de perda acentuado en estos picos. Por otro lado, las arcillas tienen un papel fundamental. Por ejemplo, yo voy a hacer 3 comparaciones. Arcilla 2:1, arcilla 1:1 y los óxidos de hierro y aluminio. Son contrastantes sus efectos. Las arcillas 2:1 tienen el calcio natural como puente de cationes. Es natural. En las arcillas 1:1, como las caolinitas, no tenemos. Todo el proceso es por las quebras de los bordos hacia la carga negativa. Y los óxidos y hidróxidos, todavía más, no tiene carga permanente, todo con cambio de pH. Entonces, esos óxidos, cuando hacen las puentes, hacen con hierro o con aluminio. Todavía, cuando cambiamos para una área de agricultura invertible en calado, cambiamos los contenidos de calcio, vamos también haciendo que las arcillas de más baja actividad incrementase su actividad por la adición de calcio. Entonces, lo puedo decir que suelos muy arcillosos, no tengo todavía la respuesta, tiene una contribución más fuerte, mismo bajo clima frío y clima más caliente. ¿Te comprendiste? Sí, perfecto. Yo hago, en definitiva, como todo en agronomía, es de acuerdo a ahí había un lema en nuestra facultad que decía depende, y depende de lo que acaba de explicar. No necesariamente, o sea, más temperatura y más pérdida, pero hay que ver el tema de las arcillas también, cómo influyen de acuerdo a su constitución. Así que muchas gracias. Vamos con otra pregunta. En sistemas de producción en siembra directa, en zonas templadas con alta diversidad e intensidad de rotación de cultivos, tanto de cereales como leguminosas, y 2 cultivos por año, ¿se puede mantener alto nivel de producción de granos y aumento de carbono en el suelo? Buena pregunta. Vamos a empezar por unos puntos que yo hice algunos comentarios. Punto número 1. Mismo en zonas templadas, el proceso de oxidación continúa. Entonces, cuando mantenemos la superficie del suelo cubierta, cambiamos algunos flujos, incluso de temperatura. La variación de temperatura en la capa superficial es más estable, porque ustedes tienen un colchón. Esto significa que mismo en temperatura más fría hay un colchón. Esto es importante porque cuando mezclamos cultivo, como hablaste, de leguminosa, que tiene una relación CN más baja y aporta muchos carbohidratos y nitrógeno. Y nitrógeno va a ser el componente principal para hacer la estabilización del carbono. Un ejemplo, si tenemos vamos a decir, una contención, una cerca para el ganado, y el nitrógeno funciona como el balancito, como el nutriente que va a quedarse en la parte exterior del carbono, pero va a dar la estabilidad. Y en este momento la leguminosa puede ayudar mucho a hacer la estabilización con otros cultivos. Entonces, como en zonas templadas necesitamos menos carbono para atender la exigencia del equilibrio neutro, bueno, podemos ahora trabajar en inversión de carbono para lograr el sistema con más
liquidez, o sea, que sea un sistema que va girando con flujo más intenso, mismo en estas zonas templadas. Bien. Bien. La disminución de flujo de nitrógeno y carbono que promueven el incremento de materia orgánica en los suelos, ¿están asociados a un aumento de la actividad biológica del suelo? En parte creo que se ha desarrollado en la presentación, pero está bien volver a hablar del tema, me parece. Sí, bueno, fue por una cuestión de tiempo, infelizmente no presenté los datos de nitrógeno. Tenemos todo esto de carbono, tenemos para nitrógeno. Pero como nitrógeno tiene una correlación casi 1 para 1, en general los datos que tenemos, la correlación varía de 0,89 a 0,95, 96. O sea, cuando carbono cambia, nitrógeno también cambia. Bueno, el flujo de carbono y nitrógeno tiene una importancia esencial porque exactamente va a estimular más o menos tipos distintos de la microbiota del suelo. Por ejemplo, nitrógeno estimula mucho las bacterias, los hongos complejos, y carbono tiene una estimulación más general, o sea, actúa en todas las comunidades, como nitrógeno también, porque constituye la proteína, pero la especificidad de algunos grupos son importantes para este equilibrio. Y en este momento el flujo de carbono y nitrógeno va a ser mucho importante para macroagregación. Por ejemplo, los polisacáridos con cadena larga que se juntan con nitrógeno van a dar una mayor estabilidad a los primeros macroagregados. Por ejemplo, una mezcla de vicia con avena negra, de vicia vilosa, o una mezcla de un cowpea con la braquiaria, que van a apuntar carbono y nitrógeno, van a ser un estímulo buenísimo para esta estabilización inicial, que es la macroagregación. El paso más importante que tenemos que hacer en siembra directa, independiente del sistema de grano, sistema de la agricultura y ganadería o con floresta, la macroagregación es el punto clave. Yo, muchas gracias. Sumo el último comentario que hizo respecto a la vicia villosa y en unión con la gramínea. Puntualmente, bueno, ya que mencionó a César Belloso, que es integrante de la Regional Pergamino, ahí seguramente estarán interactuando y justamente ellos presentan como dato, digamos, destacado, gracias al asunto de la intensificación de la rotación, fundamentalmente con la incorporación de vicia en la rotación, están logrando los mayores aportes de carbono al suelo. Así que, bueno, justamente lo que en parte comentaba recién. Bien, la otra pregunta, ¿cómo ve la integración de la ganadería en estos sistemas de siembra directa, el pastoreo suave de los cultivos de servicio? Particularmente en nuestra zona se está empezando a realizar, entonces, bueno, ¿cómo ve esa situación, digamos, de hacer cultivos de servicio y a su vez incorporar la ganadería? Bueno, yo diría que tenemos una escalera. Sistema con cultivo de grano, adicionando la ganadería, sistema cultivo de grano, ganadería y floresta. Estos son niveles distintos de complejidad. Cuando incluimos la ganadería en el sistema de producción, cambiamos. ¿Por qué?
porque vamos a hacer un estímulo a desarrollo de raíces, porque la ganadería va a comer la parte aérea, y ahí es un punto fundamental. No puede bajar de una altura, o sea, una cantidad de biomasa que se queda sobre el suelo que va a promover la rehabilitación de la nueva brotación para que la follaje se crezca nuevamente. Entonces, este es un punto clave. Otro beneficio es que, dependiendo de la intensidad de unidades animales por hectárea, vamos a aportar las feces, que tiene un papel muy importante, porque es un tipo de carbono muy fácilmente oxidable que va a actuar casi como una goma, como un carbono que va a agruparse con partículas dispersas y va a ayudar mucho la regeneración, la reagregación. Entonces, la interacción de feces, las pisadas, las patas de los animales en una capa de biomasa que no va a sufrir las compresiones más fuertes que van a limitar el desarrollo de raíces del cultivo, este es el ideal. Es un sistema fantástico. Por ejemplo, mostramos la tasa de 1,76. Hoy, en la misma región, Lucas de Río Verde, hoy estamos trabajando con 2,4 hasta 2,7 de tasa de secuestro de carbono cuando adicionamos la ganadería, y casi 3 con el sistema de grano, ganadería y floresta. Entonces, como dije, es un avance en la complejidad del sistema. Esta es la agricultura, la verdadera agricultura que tenemos que desarrollar para el futuro. Muy bien. Doctor, una pregunta particular, y esto es relativamente cercano a donde yo particularmente vivo. Yo estoy en el centro de Argentina. Aquí tenemos suelos, digamos, con entre un 70 y un 90% de arena, o sea que son suelos con esas características. Y aquí uno de los asistentes pregunta, dice que es de acá de cercano de la zona donde vivo, y dice zona que es productiva aquí se produce el cultivo de maní, no de maíz, sino de maní. Dice, ¿es posible mantener un balance de carbono positivo con la inclusión de este cultivo en la rotación? Buenísima pregunta. Estamos exactamente junto con un otro orientado escribiendo un artículo sobre balance de carbono en suelos arenosos con 12-13% de arcilla. Bueno, cambia todo. Primero, el concepto básico. En suelos arenosos, el estado de agregación es casi nulo. O sea, toda la formatación, toda la formación de estructura con los agregados con tamaños distintos está asociada a los agentes temporales. ¿Qué son los agentes temporales? Arcilla, raíces, disculpe, raíces. Los agentes transientes. ¿Qué son los agentes transientes? Son las exudaciones. Son exudatos de distintos tipos, como por ejemplo los polisacáridos, los aminoácidos, muchas cosas. Y por fin, los agentes resilientes, recalcitrantes, que es la humificación. Bueno, para este suelo, ¿qué tiene que hacer? Intensificar tipos de cultivo en una de las fases
que aportan raíces mucho robustas, fasciculadas, que tienen gran capacidad de reorganización de las partículas. Aumentar la frecuencia. ¿O qué es esto? La frecuencia significa trabajar con cultivos intercalados. No puede trabajar con un cultivo solo. Se va a trabajar con soja en estadio de V6, cuando las hojas están amarillando, tiene que entrar con un cultivo para aprovechar el residual de agua y la pequeña cobertura que tiene para formar biomasa. Yo siempre digo una cosa que para mí es un mantra. En suelos, agua, hacemos con materia orgánica. Entonces, Bien. En estas situaciones de suelos muy arenosos, con problemas de lluvia, tiene que trabajar con mezcla, con intensidad y en la fase inicial hacer fertilización del sistema. O sea, estimular que los cultivos de servicio van a desarrollarse más, con mayor robustez, tanto en la parte aérea cuanto en raíces, para aportar esto. Porque el grande problema es, si nosotros estamos con 3,3% de descomposición en suelos arcillosos en la zona tropical, yo estimo que la tasa de descomposición en suelos arenosos muy aerados debe ser 3,5, 4 o más, puede ser. Entonces, es un trabajo de corto, intermedio y largo plazo, pero es posible recuperar. Bien, yo hago una aclaración que por eso hacía énfasis en no confundirlo con maíz, porque en este caso se trata de un cultivo, el maní, que en su cosecha necesita, digamos, una labranza para poder extraerlo, para poder cosecharlo. Entonces quizás la pregunta iba orientada más allá de las características puntuales de nuestra textura, era si esa labranza, digamos, cómo influye, si seguramente habrá que hacer un análisis, un experimento, llevar adelante ensayos para poder evaluar, pero por lo que nos ha transmitido en base a lo que ustedes han hecho en Brasil, todo aquel, o sea, usted basó su presentación en la cobertura del suelo, digamos, como un pilar fundamental. Entonces, bueno, probablemente esta pregunta venía asociado a eso, que en este caso en particular es un cultivo que para su cosecha, al igual que la papa, necesita ser extraído debajo del suelo. Por eso quizás era más allá digamos, de la textura en sí, la pregunta. Bueno, tenemos una experiencia muy interesante acá en Brasil, que es con el cultivo de tabaco, que es un cultivo que se saca todas las hojas y es un cultivo que es una solanácea que es muy susceptible a enfermedad, en especial los nemátodos. Entonces, en general, cuando se hace el tabaco, después se hace toda una labranza, una inversión. Bueno, estamos haciendo siembra directa con tabaco. Bueno, ¿cuál es el punto clave para lograr éxito, para compensar el efecto de labranza de tabaco? Aportar cultivos de servicio que van a adicionar el doble, el triple de carbono que el sistema necesita. ¿Por qué? Porque esto va a promover que después de la labranza, de la cosecha de maní, usted va a entrar con un cultivo de raíces robustas, agresivas, profundas, para explotar, reordenar, reorganizar el suelo y una alta capacidad de adición de biomasa, para que en este ciclo y en el próximo de la rotación pueda compensar las pérdidas. Porque
Si usted hace una movilización del suelo en una área que estaba sin movilización, muchas veces las pérdidas de carbono van al nivel antes de empezar el sistema de cultivo de conservación. O sea, vuelta para atrás, mucho antes. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando va hacia la labranza, todo el carbono lábil, particulado, va a explotar, va a salir, va a ser consumido y va a ser una fuente para la microbiota para también consumir el carbono asociado a los minerales y también los recalcitrantes, porque suelo arenoso no tiene agregación. Hay complejo, partícula, materia orgánica. ¿Comprende? Entonces, la estrategia cambia todo. Muy bien, muchas gracias. Se nos van consumiendo los minutos, doctor. Una lástima porque, bueno, la verdad que está muy interesante el intercambio. Vamos a hacer una última dentro de las que nos llegaron y habla puntualmente, dice, ¿cómo hacemos para invadir con raíces un perfil que se ha densificado por pérdida de carbono y justamente dificulta la penetración y exploración? Me disculpe, ¿puede repetir la primera parte de la pregunta? No. Bien, dice, ¿cómo hacemos para invadir con raíces un perfil que tiene problemática de densificación? Ok. Bueno, la primera lección que tenemos que intentar practicar es exactamente elegir cultivos que no tienen sensibilidad a estas restricciones y que tienen una capacidad con la presión de turgor, que tiene una capacidad de perforación muy grande. En este caso, lo indico trabajar tanto con las raíces pivotantes mezcladas con las raíces fasciculadas. ¿Por qué? Porque las raíces fasciculadas van a intentar hacer la penetración en los espacios de las raíces pivotantes. ¿Ok? Otro punto aquí, esto no es un proceso que va a ocurrir de una estación para la otra estación, de un año para otro. Es un proceso gradual. Entonces, la estrategia es elegir para la zona que está planteando los cultivos que tienen alta capacidad de hacer efectos sinérgicos. Y, nuevamente, si posible, es hacer un suplemento con la fertilización para ajustar el desbalance. Entonces, con esto tenemos logrado muchos éxitos en situaciones que estábamos buscando sincero, que estaban buscando otras cosas y todavía no fue necesario. Exactamente por esto que el trabajo que siempre desarrollé es estudiar mecanismos, comprendiendo los mecanismos, comprendiendo cómo las cosas cambian, puede nos dar soporte para pensar y desarrollar estrategias en distintos ambientes. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Han sido muy valiosos sus aportes. Seguramente seguiremos en contacto, como ha sido amablemente su posición hasta ahora con APRESID. Así que bueno, muchísimas gracias por toda su sapiencia y bueno, y a los asistentes los invitamos a continuar y a usted también a continuar disfrutando de este congreso de APRESID, siempre vivo, siempre verde. Muchas gracias, muy amable. También de mi parte,
un agradecimiento profundo a todos ustedes. Fue un placer y es casi una obligación. Y la ciencia que se queda guardada no sirve para nada. Entonces, es una obligación que humildemente pueda compartir lo poco que aprendí en estos 37 años de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.